Bienvenidos a mi canal. Queridos seguidores, el tercer episodio de Da 17 sumió a los personajes en tal caos que todos esperan ansiosamente ver quién rescatará a quién de entre las llamas. En el segundo episodio, la revelación de que Aras y Teoman son hermanos causó aún más caos y tensión. Ahora, en el tercer episodio, esperamos que esta verdad se revele por completo y que todo vuelva al punto de partida. Unamos las piezas de este enorme rompecabezas de la manera más lógica. La pregunta de si Aras descubrirá que Teoman es su hermano casi se responde en el tercer episodio. Los dos se han reencontrado de alguna manera, y Teoman posee información sobre el pasado de Aras que lo conmocionará profundamente. Aún no sabemos exactamente qué información es, pero podemos afirmar con seguridad que Aras está a punto de descubrir este gran secreto que ha estado persiguiendo durante años. Aras encuentra una pista importante sobre su hermano, y esta pista lo lleva a encontrarse cara a cara con Teoman nuevamente. Ahora ya no hay lugar para la coincidencia. Los instintos, la intuición y las pistas que reúne Aras lo conducen hacia un final inevitable. Creo que al final del tercer episodio, Aras estará casi completamente seguro de que Teoman es su hermano, tal vez incluso hasta el punto de gritárselo a la cara. Pero, ¿se dará cuenta Teoman de que Aras es en realidad su hermano mayor? La respuesta a esta pregunta reside en uno de los momentos más conmovedores y cruciales del tercer episodio. Según los resúmenes, cuando Aras y Teoman se reencuentren, voces olvidadas del pasado comenzarán a resonar en los oídos de Teoman Tenao. Este no es un detalle que deba tomarse a la ligera. El subconsciente de Teoman, los recuerdos que ha reprimido durante años, esas voces olvidadas de su infancia, comienzan a advertirle, diciéndole que algo anda mal. Y luego está el enorme incendio en el barco On. La enorme explosión y las llamas que vimos en los tráileres no son solo un desastre físico, sino que también hacen resurgir el trauma que Teoman sufrió en el pasado. Al ver las llamas y sentir el fuego, esos terribles recuerdos del pasado comienzan a aflorar en su mente uno a uno. Esto lo llevará a cuestionar su conexión con Aras y a preguntarse, ¿por qué este hombre me resulta tan familiar? Comprender que Aras es su hermano podría no ocurrir de inmediato, será un proceso. Pero el fuego y la presencia de Aras comenzarán a abrir las puertas de su memoria, derribando lentamente los muros. ¿Qué hará Teoman cuando descubra que él y Aras son hermanos? Esta pregunta es la esencia misma de un escenario devastador. Darse cuenta de que su vida se ha construido enteramente sobre mentiras, de que ha sido engañado durante años por personas como Hakan y Shebnem, lo afectará profundamente. Su primera reacción podría ser de negación e ira. Puede que se resista, diciendo, esto no puede ser cierto, soy Demir, soy el hijo de esta familia Pero la voz interior, esos recuerdos perdidos de la infancia, seguirán susurrándole la verdad. Ante esta realidad, Teoman experimentará primero una gran conmoción y luego quizás se culpe a sí mismo, porque tal vez, sin saberlo, perjudicó a su propio hermano. Esta dolorosa confrontación o bien lo llevará a aliarse completamente con Aras, o bien lo hará aislarse y encerrarse en sí mismo. Pero, en mi opinión, la verdadera gran transformación será la destrucción total de la confianza de Teoman en Hakan y Shebnem. Ya no creerá ni una palabra de lo que digan y se propondrá encontrar su propia verdad, su propio pasado. Ahora, pasemos a la pregunta más crucial. ¿Salvará Aras a Teoman del enorme incendio en el yate? Según los resúmenes de los episodios y los tráileres, la respuesta parece casi con toda seguridad un ego CG. Se produce una enorme explosión en el yate, seguida de un incendio. En medio de todo este caos, de este terrible desastre, la búsqueda de Aras para encontrar a su hermano podría llevarlo a encontrarlo precisamente al salvarlo de este incendio. ¡Qué cruel giro del destino! Mientras Teoman, atrapado entre las llamas, revive su trauma del pasado, Aras tal vez corra a ayudarlo, impulsado por un sentimiento de hermandad.
Este momento de rescate fortalecerá su vínculo, tanto físico como emocional. Cuando Teoman sea rescatado de las llamas por su hermano, quizás no solo piense, conozco muy bien a este hombre, sino que grite, es mi hermano. El incendio, otrora un terrible suceso que los separó, podría convertirse ahora en un medio para reunirlo. Como resultado de todo esto, en el tercer episodio veremos a Aras y Teoman llegar al punto de conocerse verdaderamente, el incendio acelerando este proceso, y a Layla arriesgándose enormemente contra su familia para permanecer al lado de Aras. Con la situación cada vez más caótica, quizás nadie vuelva a ser el mismo cuando todo se calme. No olvides suscribirte. Hasta pronto. Cuídate y con contenido.